Lectura de la profecía de Sofonías. Canta, dichosa ciudad de Sión, grita de júbilo Israel. Rebose tu corazón de gozo y alegría, ciudad de Jerusalén, porque el Señor revocó la sentencia que pesaba sobre ti y expulsó a tus enemigos. Como rey de Israel, Él reina en ti. No tienes que temer más calamidades. Aquel día se dirá a Jerusalén: Sión, no tengas miedo, no te dejes vencer del desaliento. El Señor tu Dios está en medio de ti. Él es invencible, Él te salvará. Contigo Él goza y es feliz. Y de nuevo te hará sentir cómo te ama. Y contigo compartirá la alegría de los días de fiesta. Palabra de Dios. El Dios Santo está en medio de nosotros. Dios es mi salvación, en Él confío y no temo. El Señor es mi fuerza, por eso yo le canto. Él es mi salvación. También ustedes sacarán agua con gozo de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es excelso. Canten al Señor que hizo proezas, anúncienlas a toda la tierra, griten jubilosos habitantes de Sión, que grande es en medio de ti el Dios Santo de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, hay que estar siempre alegres en el Señor. Lo repito, hay que estar alegres. Muestren a todos el mundo su amabilidad. El Señor está cerca. Que nada los angustie, sino que en toda ocasión se eleven a Dios sus peticiones, uniendo la acción de gracia a las oraciones y las súplicas, y la paz de Dios por encima de todas sus preocupaciones guardará su corazón y su mente en Cristo Jesús. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Ante el anuncio del juicio divino, la gente le preguntó a Juan el Bautista: ¿qué tenemos que hacer? Y él le respondió: el que tenga 2 túnicas, que le dé una al que no tiene. El que tenga alimentos, que haga otro tanto. Fueron también a bautizarse algunos recaudadores y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Él les contestó: no exijan más de lo que está mandado. Algunos soldados también le preguntaron: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les respondió: no exijan dinero por la fuerza, ni hagan denuncias falsas. Conténtense con su sueldo. Como la expectativa de la gente iba creciendo y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él les dijo a todos: yo los bautizo con agua, pero viene otro que es más poderoso que yo. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de las sandalias. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ya está listo para separar la paja del trigo,
el grano lo recogerá en su granero, y la paja la quemará con fuego inextinguible. Y predicaba al pueblo dándoles muchos otros consejos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El domingo pasado escuchábamos cómo la palabra de Dios se dirigió a Juan en el desierto y cómo Juan comenzó a predicar un bautismo de enmienda para el perdón de los pecados, dándole cumplimiento a un oráculo del profeta Isaías. Ahora nos encontramos con el impacto que tuvo su mensaje. Como los textos a veces pueden resultar muy largos, por eso a este evangelio que hoy escuchamos se le quitan los 2 primeros versículos que son importantes. Yo se los resumo. Viene una cantidad de gente a escuchar a Juan, y entre ellos había unos fariseos que querían también bautizarse. Como Juan había predicado un bautismo de enmienda, la gente se estaba quedando únicamente con el rito, el bautismo, pero sin la enmienda. Y justamente eso es lo que sucede. Vienen los fariseos a que Juan los bautice, pero no traen ninguna intención visible de enmienda. Por eso Juan los llama camada de víboras, es decir, agentes de muerte, que destilan un veneno que es mortal. El veneno es la enseñanza y el ejemplo que ellos dan. Y luego de que él hace esa severa admonición a los fariseos, entonces la gente pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, ya la gente comprendió que no se trata simplemente de bautizarse. Hay algo más, que ese bautismo tiene una exigencia, y a eso es a lo que hay que apuntarle. ¿Qué tenemos que hacer? 3 veces se le hace esa pregunta a Juan. La primera es, en general, la multitud. Y Juan responde diciendo, el que tenga 2 túnicas que las comparta con el que no tiene, y el que tenga comida que haga lo mismo. Aquí se refiere a compartir los bienes que son necesarios para la subsistencia de las personas y para su protección, para su abrigo. Esto viene a cumplir aquello que decía, que todo monte se abaje y todo valle se rellene, para crear la igualdad. Juan está invitando a la solidaridad en primer lugar. ¿Qué tenemos que hacer? Ser solidarios. Luego vienen unos recaudadores de impuestos. La economía en aquel momento se movía de una manera muy desequilibrada. Primero, el pueblo raso que trabajaba muy duro y ganaba muy poco. Luego estaban los ricos comerciantes que hacían sus grandes negocios y ellos sí eran prósperos. Y estaban también los ocupantes romanos que simplemente hacían presencia de dominio en nombre del emperador, del que hablábamos la vez pasada,
para cobrar tributos. Tenían sometido al pueblo y el pueblo debía pagarle porque lo tenían sometido. Y estos recaudadores de impuestos eran del mismo pueblo judío. Se habían puesto al servicio del ocupante porque ellos conocían a sus vecinos e iban a cobrarles el impuesto acompañados de unos guardias que eran de la guardia de Herodes. Estos le preguntan a Juan también: ¿y nosotros qué hacemos? La respuesta de Juan es: aténganse a lo establecido. Esto implica que había unas leyes que, mal que bien, tenían las cosas establecidas. No se refiere a la ley de Moisés, por supuesto. Unas leyes civiles que tenían las cosas establecidas, pero que estos cobradores de impuestos se las saltaban. Extorsionaban a su propio pueblo, le cobraban más de lo debido, se quedaban ellos con la ganancia, se enriquecían a costa del empobrecimiento de su propia gente y gozaban del respaldo del invasor. Aténganse a lo que está establecido. La ley como mínimo. Esto viene a cumplir lo de enderezar lo que está torcido. Por último, los guardias, que no eran propiamente soldados romanos, eran esbirros del rey Herodes, también preguntan: ¿y nosotros qué hacemos? Y estos sí que tenían una historia bastante escabrosa, porque ellos, en las indicaciones que les dice Juan, les dice: no exijan dinero por la fuerza. Allí esa expresión se dice con un solo verbo, que consistía en que ellos sacudían a la gente para ver si les sonaban las monedas por algún lado, porque la gente ocultaba las monedas en la ropa para que ellos, cuando los requisaban, no les encontraran las monedas y no se las quitaran. Entonces ellos, aprovechándose de la inmunidad de que gozaban porque eran esbirros del rey, sacudían a la gente y las monedas sonaban y ahí se las quitaban. También tenían otra cosa: denuncias falsas. Abusaban de su poder para intimidar a la gente. La amenazaban con una falsa denuncia y como ellos eran autoridad, ellos tenían el crédito y la gente no se podía defender. Y por último les dice: conténtense con su paga. No era que los soldados fueran muy bien pagados en aquella época, pero de todas maneras tenían un ingreso fijo. En cambio, la gente del pueblo debía trabajarlo para poderlo conseguir, y con mucho esfuerzo, y ellos venían y se lo arrebataban solamente por buscar mayores comodidades para sí mismos. Conténtense con su paga, sean sobrios. Y aquí se cumple aquello de que lo escabroso se allane.
En definitiva, lo que Juan está diciendo es que no se trata de una cuestión ritual, de lo que se trata es de una cuestión ética. Hay que promover la solidaridad, la legalidad y la sociabilidad. Esto, aplicándolo a nuestro tiempo de Adviento, nos indica que nosotros no podemos reducir esto simplemente a ritos, poner la corona de Adviento y prender cada domingo una vela, tener el arbolito de Navidad con una cantidad de luces y de bolitas y poner el pesebre y hacer la novena. Eso no es preparar la venida del Señor, eso es realizar unos ritos que pueden tener significado o perder significado. Depende de nosotros. Si tienen significado, eso se manifiesta en la actitud de la enmienda. Y la enmienda consiste en valorar al ser humano y tratar de mejorar las condiciones en las que viven los seres humanos. En esta época de Navidad después de Adviento y Navidad, es común entre nosotros que compartamos regalos. Pero este compartir regalos no debe significar un simple intercambio ritual de cosas que nos vuelven consumidores y no propiamente estamos ayudando a los demás, sino favoreciendo el consumismo. Por eso es importante que nosotros estas cosas las pensemos muy bien, para que no estemos prolongando el mal con la conciencia ingenua de que estamos haciendo el bien. En el árbol de Navidad, las bolas que ponemos significan frutos. Eso fue una idea que tuvieron los monjes, como el único árbol que tenía hojas en época de Navidad era el pino, y el pino no produce frutos comestibles. Entonces adornaban el pino con manzanas. Esas manzanas después derivaron en las bolas de vidrio que nosotros compramos y quebramos a cada rato. Eso significa los frutos de la enmienda. Y los frutos de la enmienda son los que Juan describe aquí en este relato. También en el árbol de Navidad se colocan paquetes de regalos. Estos regalos lo que implican es el don de nosotros mismos. Cuando Dios quiso hacernos un regalo, no mandó a la tienda tal o al supermercado tal o al almacén tal a comprar un paquete bien bonito y bien adornado. Nos envió a su Hijo, se nos dio Él mismo. Y entonces de lo que se trata es de que nos demos nosotros y no de que nos sustituyamos por medio de cosas. Juan hace unas exigencias muy claras y la gente comprende que no se trata de cuestiones rituales como las que se hacían en el templo de Jerusalén, sino de algo vital. Y entonces comienzan a preguntarse si no será Juan el Mesías. Y Juan les aclara, no, yo no. El que viene detrás de mí tiene más derecho que yo, es más fuerte que yo. Y yo no soy quien para agacharme a desatarle la correa de su sandalia. Esto
tiene una significación muy especial y hay que entenderlo dentro de las tradiciones del pueblo de Israel. Cuando un hombre moría y no dejaba descendencia, entonces el pariente más cercano debía casarse con la viuda para suscitarle descendiente al muerto que no había dejado. Cuando alguno no quería asumir la responsabilidad porque ya tenía otro compromiso, por la razón que fuera, entonces el siguiente asumía esa responsabilidad. Y como prueba de que la asumía, entonces le quitaba la sandalia, una de las sandalias, al que tenía el derecho prevalente. Era como una especie de escritura pública la sandalia esa, donde él aparecía como el que tenía el derecho por encima de todos a casarse con la viuda. Este simbolismo lo aplica Juan al Mesías, dando a entender una cosa que es al mismo tiempo estremecedora pero bonita. El pueblo de Israel se había quedado como una viuda sin marido porque había perdido a Dios, había quebrantado la alianza con Dios y era como una viuda sin marido. Y entonces viene ahora el que viene a suscitarle descendencia a la viuda, que es el Mesías, y él tiene derecho a pactar esa alianza de amor, a abrirle una esperanza a esa viuda, una esperanza de vida. Juan tenía una comprensión de Dios que era de la tradición, de la antigüedad. Él se imaginaba un Dios que premiaba a los buenos, pero que a los malos los castigaba de manera implacable. Por eso él habla de que el que viene después de él trae un bautismo diferente. Y ese bautismo consiste en que será en Espíritu Santo, es decir, el bautismo de sumergirlos en el amor de Dios. Pero para los que no se enmienden, traerá un bautismo en fuego inextinguible. El fuego es la imagen de un juicio de salvación o de condenación. Pero cuando habla de un fuego inextinguible que quema totalmente, está hablando de un juicio de condenación, de aniquilación. Juan se imaginaba así a Dios. Jesús va a decir que Él viene únicamente a bautizar en Espíritu Santo, que Él sí trae un juicio, un fuego que va a arrojar sobre la tierra, pero ese fuego no será un fuego para aniquilar. Ese fuego será el Espíritu Santo, el amor de Dios, que muchos tratarán de ahogar ese amor universal de Dios, porque no les conviene a sus intereses. Pero que el fuego que Jesús trae es ese amor manifiesto de Dios para toda la humanidad, y que frente a ese amor cada uno tomará posición, o lo acepta o lo rechaza. Y entonces el juicio no lo hará Dios, lo hará cada uno. Cada uno decidirá si se acoge a ese amor y lo vive, o por el contrario lo rechaza porque no le conviene. De esta forma Juan Bautista nos está invitando a que nosotros hagamos de nuestro Adviento un Adviento que realmente
transforme nuestra vida y nuestra convivencia. Nosotros estamos habituados a pensar que la fidelidad consiste en conservar todo intacto, que nada cambie. Incluso en nuestra época hay cristianos con un miedo tan grande al futuro que se resisten y están apegados a usos y costumbres de otras épocas que ya no tienen vigencia, pero consideran que si eso se acaba la fe. Y por eso se aferran tan obstinadamente a costumbres de antes. No se trata de cambiar por cambiar, porque eso es la filosofía de la moda. De lo que se trata es de cambiar para ser cada vez más fieles al Señor. Nosotros podemos crecer en fidelidad. Nosotros podemos crecer en entrega, en amor a los demás. Podemos crecer en solidaridad. Podemos crecer en sociabilidad. Podemos crecer en acogida a los demás. Y ese cambio es necesario. No podemos seguir conservando los mismos comportamientos de antes porque podemos ser mejores. Ni ritualismo, ni tampoco quietud. De lo que se trata es de una vida en movimiento, porque esa es la vida que el Señor nos da en el sacramento de la Eucaristía. Una vida que está animada por el Espíritu de Dios y que nos pone en continuo movimiento para salir al encuentro del Señor. Vamos a hacer nuevamente nuestra profesión de fe con el credo niceno-constantinopolitano.